Salí de Asunción cerca de las 11 de la noche. El aire estaba cargado, con esa pesadez húmeda que en Paraguay te avisa que la tierra está cansada. Mi rutina era la de siempre: empezar cargando el camión en el depósito de insumos, revisar la presión de los neumáticos, cebarme un par de mates amargos para el arranque y encarar la ruta 1 con destino a Encarnación. Eran cientos de kilómetros que conocía de memoria. Conozco cada bache, cada curva, cada puesto de control de ese camino. Pero esa noche el ambiente se sentía distinto. El motor de la Scania roncaba con un tono más grave de lo habitual. El vapor que salía de mi boca, de la respiración, empezaba a empañar los bordes del parabrisas, mucho antes de lo normal, como si el frío no viniera del invierno, sino de algo oculto en el asfalto. A medida que dejaba atrás las luces de Itá, me internaba en las zonas más despobladas. La oscuridad se volvía sólida y en la ruta 1, cuando el sol se apaga, el mundo deja de pertenecer a los vivos. De día es una arteria de comercio, ruido y calor. De noche es un pasillo negro flanqueado por montes cerrados y esteros que parecen observar el paso de los vehículos con una paciencia milenaria. Yo llevaba la radio apenas encendida, una mezcla de estática y alguna polca lejana que servía más de compañía que de otra cosa. El silencio afuera era tan denso que se pegaba a los oídos. Era una presión sorda que me hacía dudar si el camión realmente estaba haciendo ruido o si todo era una ilusión de carretera. Llevaba unas 3 horas de viaje cuando entré en ese maldito tramo después de Paraguay. Es un lugar donde la civilización parece haberse rendido. No hay casas, no hay luces de estancias, ni siquiera esos pequeños altares de la Virgen que suelen puntear el camino. Fue ahí donde ocurrió. No vi un animal cruzar, ni una persona, ni un obstáculo físico. Fue una sensación visceral, como si el aire delante del camión se hubiera vuelto de cemento. Por puro reflejo, por ese instinto que desarrollamos los que vivimos sobre 18 ruedas, clavé el freno. El chirrido de las gomas quemando el asfalto fue ensordecedor. El camión se sacudió violentamente. Los insumos que traía en el acoplado crujieron atrás. Y finalmente quedé detenido en medio de la nada absoluta. Me quedé unos segundos con las manos apretando el volante, esperando el impacto que nunca llegó. Miré hacia el frente. Los faros del xenón cortaban la oscuridad, iluminando solo el asfalto vacío y la niebla que empezaba a levantarse del suelo, como si saliera de las grietas de la tierra. Miré los espejos retrovisores. Nada. Solo el negro profundo de la ruta. Apagué la radio. El silencio que siguió fue peor que el ruido del frenazo. Solo se escuchaba el metal caliente del motor enfriándose y el sonido rítmico de los grillos. Entonces, como si alguien hubiera dado una orden invisible, los insectos se callaron al unísono. No bajé. Un camionero con años en la ruta sabe que la curiosidad es un error fatal de noche. Pero mientras estiraba la mano para poner primera y salir de ahí, escuché el primer golpe. Toc, toc, toc. Fue un sonido seco, nítido. Venía del vidrio del acompañante. El frío me recorrió la columna como una descarga eléctrica. Giré la cabeza muy despacio, con el cuello rígido. Al principio no vi nada, solo el reflejo de mi propia cara pálida. Pero luego una figura se materializó desde la sombra. Era una mujer que estaba parada sobre el estribo del camión. A pesar de que el vehículo es alto y no había de dónde agarrarse a esa altura, era flaca, de una delgadez que rozaba lo cadavérico.
Llevaba un vestido largo, de un color indefinido entre el gris y el marrón, sucio de barro seco y pegado al cuerpo como si estuviera mojado por el agua de un estero. Su pelo era negro y raro. Le caía sobre la cara en mechones empapados que le tapaban casi todas sus facciones. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, haciendo vibrar el cristal. Abrí, me dijo. Su voz no parecía venir de afuera. Era como si resonara directamente dentro de mi cabeza. Una vibración seca, carente de cualquier rastro de humanidad. No grité porque el miedo me había cerrado la garganta. Estaba clavado al asiento, con los ojos fijos en esa aparición. Ella no se movía, solo permanecía allí, suspendida en la oscuridad al lado de mi ventana. Hace frío acá afuera, abrime, insistió. Con la voz temblando, logré articular que no podía. Le dije que era política de la empresa, que tenía prohibido llevar pasajeros, que no podía abrir bajo ninguna circunstancia. Eran solo excusas para intentar racionalizar al terror. Ella no escuchó. Empezó a golpear el vidrio rítmicamente. Cada golpe se sentía como un martillazo dentro de mi cráneo. Entonces apoyó la frente contra el vidrio, y ahí fue cuando perdí toda la esperanza de que fuera una persona. El vidrio empezó a empañarse, pero la mancha de vaho crecía desde al lado de afuera. Era un aliento fétido, un calor muerto que se extendía sobre el cristal. A través del vaho pude ver uno de sus ojos. No tenía pupila. Era una esfera de un color blanco lechoso, surcada por venas oscuras que parecían moverse bajo la superficie. Solo un ratito, susurró. No seas malo. Quise acelerar. Juro que quise hundir el pie en el pedal y salir disparado, pero mi cuerpo no respondía. Era como si ella tuviera hilos invisibles atados a mí mismo. Mis manos estaban soldados al volante. Mis piernas pesaban como plomo. La radio, que estaba apagada, empezó a emitir una estática violenta, un ruido blanco que de pronto se convirtió en susurros en una lengua que no era español ni guaraní. Era algo más viejo, algo que sonaba a tierra movida y a tumbas abiertas. Abrime, abrime, y gritó una vez más. Abrime. Los golpes se volvieron frenéticos. El vidrio empezó a crujir bajo la presión de sus manos. Yo cerré los ojos y empecé a rezar cualquier cosa que recordara, sintiendo como el camión empezaba a balancearse levemente, como si algo con una fuerza sobrenatural estuviera intentando volcarlo. De repente, una luz blanca y potente bañó el interior de la cabina desde atrás. Un camión de gran porte se acercaba a toda velocidad. El chofer empezó a hacerme señas con las luces altas, un parpadeo constante que cortaba la oscuridad con cuchillas de luz. Luego, el sonido de una bocina de aire larga y ensordecedora rompió el hechizo. El estruendo parecía herir a la mujer. Giró la cabeza hacia el vehículo que venía y por un segundo vi su perfil. No tenía mandíbula humana. Su piel colgaba de los pómulos como tela podrida. El otro camionero no frenó. Pasó por mi lado por el carril izquierdo a una velocidad suicida. En ese momento, la presión desapareció. Mis manos recobraron el movimiento. Miré hacia la derecha y la mujer ya no estaba. La banquina estaba desierta. Arranqué el motor con una violencia desesperada. No miré atrás. Manejé con el corazón galopando en la garganta, con los ojos fijos en la línea blanca de la ruta. Llegué al primer parador iluminado cerca de las 5 de la mañana, justo cuando el cielo empezaba a teñirse de un violeta pálido. Bajé del camión temblando. Entré al comedor buscando el olor a café para sentirme de nuevo en el mundo de los vivos. En
una mesa del rincón vi al hombre que me había pasado en la ruta. Me acerqué y me senté frente a él. Tenía las manos hundidas en los bolsillos y la mirada perdida. ¿Qué era eso que tenías pegado al camión anoche?, me preguntó con una voz que arrastraba el cansancio de 1000 años. Le conté todo. Le hablé de la señora y los golpes. El hombre escuchó en silencio, pero al final negó lentamente la cabeza. ¿Estás seguro de que era una señora?, me preguntó. Sí, respondí yo. La vi de cerca. Estaba ahí en el vidrio. El viejo se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Yo vi otra cosa cuando pasé con las luces altas. Por eso te bociné. Lo que estaba colgado de tu puerta no tenía piernas humanas. Tenía patas de cabras, largas y velludas, con las articulaciones dobladas hacia atrás. Y lo que vos decís que era un vestido, no eran trapos. Era su piel, que le colgaba del cuerpo en jirones negros. Eso que intentó entrar a tu cabina es algo que estaba en este suelo mucho antes de que se inventara la ropa. El café se me enfrió en la mesa. Desde ese día, sigo trabajando, pero mi vida cambió. Ya no manejo de noche. Si el sol empieza a caer y todavía no llegué a destino, freno en el primer parador y espero el amanecer. Mis compañeros se ríen. Dicen que me volví flojo. Yo no les digo nada. Pero cuando paso por ese tramo de la ruta 1, todavía puedo ver los rayones en el vidrio del acompañante. Unas marcas finas y profundas que ninguna limpieza pudo borrar. A veces, cuando el viento sopla fuerte contra el parabrisas, me parece escuchar una voz que me dice: abrime. Abrime solo un ratito. Si vos viajas de noche y algo golpea tu vidrio, no cometas el error de mirar. No frenes, porque hay cosas que caminan por la banquina que no tienen hambre de comida, sino de almas. Y recordá, hay puertas que, una vez que se abren, no se pueden volver a cerrar. Nunca. Y esto fue La Séptima Habitación. Muchas gracias por escucharlo. Este es el primer video y esperemos que sean muchos más. Ayúdanos con el canal. Dale me gusta y suscríbete.